pasadas, voy a continuar. Bueno, aquí David Pérez Bifano dice que no puede hablar, cree que se le descompuso su micrófono, pero esperemos que él nos esté escuchando bien. Si nos escucha bien, David, mándenos un sí en el chat. Y bueno, ya estaré atento al chat si hay alguna intervención para aquellos que no les sirva bien el micrófono. Y de todos los que están conectados, ¿me escuchan bien? Aparte de David. Sí, sí está bien. Ok. Muy bien. Muy bien. Entonces voy a compartir pantalla. Bueno, ¿alguien ya puso grabar? Sí, ya. Bueno, ya están observando mi monitor, ¿verdad? Bien. ¿Están observando mi monitor? Sí. Ok. Muy bien. Miren, les decía que el icono del software que vamos a tratar hoy se muestra como lo estoy indicando con el puntero del ratón. De hecho, es el logotipo de la FAO con una gota. Dice CRODWAT 8. Le voy a dar a ejecutar. Y les decía que una vez que lo ejecuten, se les va a mostrar una pantalla como la que aquí se indica. Y van a tener varios módulos del lado izquierdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 módulos, y que se deben ir ejecutando de manera secuencial. No se vale que ejecuten primero la precipitación y después clima, no, debe ser de manera secuenciada. Y bueno, para aquellos que no dominan bien que tienen problemas con algún idioma, pues pueden poner el idioma de su preferencia en la opción lenguaje. Y también trae una ayuda sobre tópicos específicos del CRODWAT. Incluso trae un manual ya más extenso. Bien, esto es lo que van a obtener cuando lo abran. Y bueno, nada más les quería mostrar la presentación del software. Ahora yo voy a abrir una presentación en PowerPoint donde les voy a presentar un ejemplo, para irme más rápido, un ejemplo que hice con CRODWAT, pero procuré pues mantener las pantallas del CRODWAT para que cuando ustedes lo estén revisando de manera paralela con el software, no se pierda. Así es que les va a resultar familiar. Bien, entonces voy a regresar a la presentación de PowerPoint. ¿Sí? Y entonces vamos a tratar la elaboración de un calendario de riego con CRODWAT. Y en principio aparece la pantalla que ya les mostré. Y nada más aquí la intención es de indicarles que se puede modificar el lenguaje. Bien. Y otro aspecto importante que deben de tomar en cuenta antes de ejecutar algún ejemplo es configurar las metodologías de cálculo. Para eso se tendrán que ir a la opción configuración del menú principal y oprimir opciones. Y en opciones se les va a desplegar una pantallita
¿sí? Donde vienen las opciones para calcular la evapotranspiración de referencia, para calcular la precipitación efectiva y otros más, ¿sí? Que principalmente los dos primeros son los importantes. Así que, por ejemplo, si ustedes oprimen la primera donde dice clima, diagonal ET0, ustedes ahí van a elegir el método de su preferencia. Digo, entre comillas, porque va a depender de la información que ustedes disponen. Entonces ahí dice ETC Penman-Monty. Si ustedes despliegan esa pantalla, van a aparecer 3 o 4 métodos de Penman-Monty. ¿Sí? Y dependiendo del método que activen, en la parte inferior también se les activa una ventanita. Y en cada una de esas unidades, digo, en cada una de esas variables, dependiendo del método de Penman-Monty, ustedes tendrán que definir las unidades en que van a introducir esa información. Bien, así que, por ejemplo, en el método de Penman-Monty, vienen dos opciones, vienen tres, dice ET0 Penman, o sea, la ET0 calculada con Penman-Monty, pero solamente a través de datos de temperatura, y los demás datos que pide se estiman con otras variables. Hay otro método que dice ET0 Penman calculada con datos climáticos. Entonces, dependiendo de la opción que ustedes elijan, acá se les marcan las variables que deben de introducir. Bien. Y luego, ya vimos la parte de clima ET0 y ustedes oprimen la siguiente pestañita que dice precipitación. Ahí se les van a desplegar 5 métodos para calcular la precipitación efectiva. El primero es un porcentaje fijo y ese va desde 0 a 100. Obviamente 0 significa que no es tomada en cuenta la precipitación. Si le colocan 100 significa que todo lo que llueve se va al suelo y queda disponible para la planta. Y hay otras fórmulas, así que de hecho estas se las expliqué, todas las que están aquí se las expliqué en una presentación de la semana pasada, de la precipitación confiable de la FAO. Hay una fórmula empírica, la de Luzda, que yo les expliqué en un ejercicio, lo tomé en un ejercicio explicativo, y también está incluido en el programa DRIPRES. O de plano no considerarla, no deben, o de plano no considerarla en los cálculos, que eso equivaldría a poner 0 acá. O sea que en realidad, pues, son 4 métodos. Bien. Y la otra pestaña que dice programación de cultivos, aquí deben de indicar en qué momento van a aplicar el riego, después del de siembra. Si van a aplicar un factor de agotamiento permisible o cualquier otro método. ¿Sí? Y van a indicar hasta qué valor van a llevar el suelo, si lo van a llevar a capacidad de campo o no necesariamente ese valor, puede ser cualquier otro valor. Y en la parte inferior van a indicar la eficiencia de aplicación del riego. ¿Sí? Bien. Los demás, las otras dos pestañas, pues no se van a usar mucho, a menos que ustedes quieran programar o quieran hacer un cálculo para el cultivo de arroz, que es un cultivo pues que se inunda en otras condiciones distintas a los demás cultivos. Entonces,
por el momento, pues no creo que sea de mayor importancia, a menos que ustedes tengan necesidad, pues, de tratar con el cultivo de arroz. Entonces, respecto a la eficiencia, ya habíamos hablado acerca de la eficiencia, y decíamos que la eficiencia de aplicación es la división de lo que queda en la zona aprovechable, ¿sí? En este caso, la zona aprovechable es el rectángulo marcado con la línea roja, y WA es la cantidad de agua total que aplicamos. Entonces, conforme menos desaprovechemos, menos desperdiciemos, la eficiencia es mayor. Es decir, WP es un desperdicio, WZ es otro desperdicio. Este es un coleo y esta es percolación profunda, que también la hay, pues, en goteo. No crean que no. En goteo también hay percolación profunda, y en aspersión suele haber escorrentía que se va fuera de la zona de cultivos, y esa la podríamos interpretar de alguna manera como una pérdida por coleo. Entonces, cuanto más pequeños sean estos valores, ¿sí? El valor de W va a ser mayor y se va a aproximar más a la cantidad de agua total aplicada, y en consecuencia la eficiencia de aplicación será mayor. Bien, entonces, cuando hablamos de qué momento vamos a aplicar el riego, aquí trae varias opciones. Entonces, una de las más conocidas, yo me adelantaba, era regar a un agotamiento crítico, ¿sí? O pueden poner cualquier otra de las que vienen ahí. Bien. Y acá donde dice hasta dónde vamos a llevar el suelo, a qué humedad lo vamos a llevar, aquí ustedes pueden ponerle hasta capacidad de campo, o una definida por el usuario, que puede ser abajito de capacidad de campo o arribita de capacidad de campo. Bien. Ahora la secuencia de cálculo. Y los números que están ahí tienen una importancia. Deben de aplicarse de manera secuencial. Entonces, la primera es introducir la información de clima para el cálculo de la ET0. Entonces, para eso, le vamos a dar clic en el primer icono y ejecutar. Después, introducir la precipitación, ¿sí? Para calcular la precipitación efectiva, oprimiendo el icono de la nube donde dice PRES. Luego, una vez que ya ejecutaron el de la nubecita, van a introducir la información del cultivo, es decir, el ciclo, la duración, la fecha de siembra, los valores de KC, ¿sí? Y lo ejecutan en el icono de cultivo. Después, van a introducir la información de suelo, textura de suelo, van a introducir sus límites, capacidad de campo, PMP, factor de agotamiento crítico, y lo ejecutan. Y ya una vez que pasaron esta parte, ¿sí? Van a ejecutar el icono donde dice RAC, y ese lo que hace es retomar la información de todos los cálculos previos, ¿sí? Y ahí me va a calcular el requerimiento de riego. Es decir, calcula la ET0, integra la ET0, la EKC, calcula el ETC, con la precipitación efectiva, calcula el requerimiento de riego. Y lo hace de manera decenal o de manera mensual. Después, integra las características del suelo en el icono que dice programación, y ahí ya cuando lo ejecutan les va a dar el cálculo del calendario de riego para ese cultivo. ¿Sí? Y pueden generar archivos para diferentes cultivos, de tal manera que en el icono 7 donde dice patrón de cultivo, ustedes pueden integrar 1, 2 o 3 o 4 cultivos. De tal manera que
les va a indicar en el último icono donde dice plan de riego, donde dice sistema, va a integrar ya los resultados, un resumen de resultados de todos ellos, ¿sí? Va a ser la combinación dependiendo de qué fecha sembraron, ¿sí? El traslape de los diferentes cultivos, y va a indicar cuál es el caudal que se requiere por mes. Es decir, lo más complejo, pues, no es ya un cultivo sencillo. Yo les decía que el diseño hidráulico, una vez que tienen bien clarito el diseño agronómico y la planeación de los cultivos, es decir, cuántos cultivos van a sembrar, en qué lugares van a estar, y que tienen el calendario de riego, ¿sí? Ya el diseño hidráulico es muy sencillo. Realmente lo complejo es la programación de los cultivos y el cálculo agronómico. Pero como usualmente nosotros vemos ejemplos con un monocultivo, pues no se complica, porque lo que resulte de ese cultivo es lo que vamos a aplicar. Pero el detalle viene cuando tenemos 6 o 7 cultivos y que se siembran con fechas diferentes, que son de características distintas, que tienen requerimientos distintos. Entonces va a haber días donde se traslapen los riegos, donde todos los cultivos, va a haber una etapa crítica donde a lo mejor los 7 cultivos o los 6 que estoy yo proponiendo van a requerir el riego. Entonces, obviamente, mi sistema de riego, mi tubería principal tiene que tener una capacidad para abastecer en algún momento dado los 7 cultivos, no nada más un cultivo. Entonces, ahí es cuando ya realmente se complica. Entonces, para mí esto es el dolor de cabeza de un diseño, más que el diseño hidráulico. Realmente este es el quebradero de cabeza. Bien. Así que vámonos por partes. Y veamos la primera etapa. Le vamos a oprimir el icono donde dice clima ET0 y se va a desplegar una pantalla como la que ahí se indica. Y como en este caso yo elegí un método, no el método completo de Penman, pide como datos la temperatura mínima, datos mensuales, promedios mensuales de temperatura mínima, máxima, humedad relativa, velocidad del viento e insolación. Entonces, con estos datos, ¿sí?, de manera indirecta calcula la radiación, que es otro parámetro que requiere la ecuación de Penman-Monti, y con ello calcula la ET0. Los datos que aparecen arriba son meramente descriptivos, ¿sí? Entonces, aquí traté de usar el método, uno de los métodos más completos, porque solamente estima la radiación. Pero fíjese toda la información que pide. Aprovechando para saber si están ahí escuchándome y si están atentos, pregunto, ¿creen ustedes poder aplicar este método de Penman-Monti en cualquier lugar del país? Pregunto, ¿me están escuchando? Fíjense la información que solicita. Son valores promedios mensuales. Temperatura mínima, máxima, humedad relativa, velocidad del viento e insolación, horas de insolación. ¿Ustedes podrían aplicar este método de Penman-Monti en cualquier lugar del país? No. Claro, bueno, yo no creo que pues no hay estaciones meteorológicas que den todos los datos en todo el país. No. Es muy difícil, si acaso tendrán temperatura máxima, a lo mejor humedad relativa, pero la velocidad del viento, cuando ustedes llegan a ir a alguna estación meteorológica, pues luego el equipo que mide la velocidad está estático, ¿no? Está amarrado porque pues, no sirve. Y bueno, con estos datos calcula la ET0, hasta ahí nada más está calculando la evapotranspiración de referencia que correspondería a un cultivo, a un pasto denso,
de 30 centímetros de altura, sin límites, sin falta de agua. ¿Sí? Entonces ustedes le pueden poner, una vez que introdujeron esa información, le ponen un nombre. Estos son datos descriptivos, repito, y luego le dan guardar, y al momento que dan guardar, ¿sí? En automático el programa los manda a una carpeta donde están todos los archivos de clima, y les pone una extensión .pem, ¿sí? Así es que cuando ustedes quieran hacer uso de esa misma información para cualquier cultivo, nada más cuando entren al CrossWalk, le dan a abrir y ¡pum! La recuperan, ¿sí? Y la deben de tener abierta para que al momento que hagan los cálculos finales la considere como parte de la información. Bien. Y luego, ustedes podrán ver que el icono que está seleccionado está de un color más claro. Ahora le oprimí el icono de precipitación, ¿sí? Ahí tendrán que incluir la información, todo lo que, las celdas que están en color blanco, es información que hay que introducir. Lo que está achurado en amarillo son lo que arroja como cálculos. Entonces aquí hay que introducir la precipitación media mensual. Y noten que en la parte derecha, en letras de color rojo, aparece el método que ustedes seleccionaron para calcular la precipitación efectiva. Y ahí le puse, en este ejercicio seleccioné la de la FAO. Y vean ustedes los cálculos que arroja. ¿Sí? Hay los meses donde llovió poco no hubo precipitación efectiva, pero en los meses donde llovió mucho sí que la hay. Y esto impacta de manera muy fuerte al momento de hacer el calendario de riego. Igual le dan guardar y los va a mandar una carpeta exclusiva donde se guardan los datos de lluvia y le va a asignar el archivo que usted le ponga, le va a asignar una extensión .crm. Después que opriman lo de cultivo, aquí por ejemplo, ¿alguien quiere comentar algo? Sí, es que en la ventana anterior, Sí. Sí, el método de precipitación efectiva, sí aparece el de USDA, pero no me da opción para cambiarlo. Sí, antes de hacer los cálculos, de cualquier cálculo, usted debe de irse a la configuración, porque una vez que está calculando ya no le permite. ¿Sí? Sí, sí, pero ¿dónde puede cambiar eso si quiero hacerlo? Bien, mire, tiene que irse a la parte de opciones en el menú principal. Ah, ok. Y luego en opciones irse a en la ventanita emergente, darle la opción precipitación. Ah, ok, ok. Ahí en la opción precipitación le va a aparecer esta ventana. Ah, Y ahí usted le debe dar clic en el de Luzda. ah, ya. Y tiene que, una vez que lo eligió, tiene que darle OK para que quede aceptado y quede configurado. Ah, ok. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, Sí, está bien. si quieres, vamos dándole seguimiento a la explicación de esta presentación y después usted trata de hacer el ejercicio y si hay alguna duda me la plantea, ¿no? Ok. Bien. Entonces nos quedamos en la parte de cultivo.
Aquí en cultivo ustedes de manera descriptiva tienen que poner el nombre, y aquí es importante que elijan la fecha de siembra y la fecha de cosecha de manera automática. El software va a calcular el ciclo de cultivo, la duración. Y verán ustedes que aparecen 3 valores de KC, la línea en color azul. Hay que introducir un valor de KC de una etapa inicial, de una etapa intermedia y una parte final. Y viene dividido en 5 etapas, todo el ciclo de cultivo. Entonces tienen que ir colocándole de manera aproximada cuántos días se va a llevar cada etapa de desarrollo. Y para ello se pueden referir al manual, pueden consultarlo en el manual que yo les indiqué de la FAO. En una de las presentaciones les puse la fuente. Y si no, en la sección de ayuda de este software, ustedes pueden consultar cuáles son los valores que sugieren para diferentes cultivos. Bien. Es importante que la suma de estos valores, de estos días, coincida pues con la fecha de siembra y fecha de cosecha. También trae 2 valores de profundidad radicular del cultivo. Así que al inicio le pueden dar una profundidad cuando el cultivo está pequeño y dar otra cuando el cultivo está en su máximo desarrollo. Yo aquí, por ejemplo, como ejemplo, nada más le puse el mismo valor, 1 metro, pero aquí bien podríamos haberle puesto 20 centímetros, punto 20. Eso ya dependerá pues el nivel de conocimiento de ustedes del cultivo para esa zona. Y como definimos nosotros el factor de agotamiento crítico, pues aquí hay que definirle la fracción, ¿sí?, de agotamiento, es decir, el porcentaje que permitimos que se vaya a consumir de agua antes de aplicar el riego. Aquí yo le puse del 50% en todos los casos, es decir, que se va a consumir el 50% de la lámina aprovechable. Una vez que se consuma eso, se aplica el riego. ¿Sí? Y bien, ahí viene una explicación textual en la parte inferior que ustedes la pueden leer con detenimiento más adelante. Así que ustedes también pueden manipular esta información. A lo mejor al inicio resiste más y le pueden poner .60, y a lo mejor hay una etapa donde resiste menos y le pueden poner .30. Yo aquí le puse de manera promedio en todos .50. Y más abajo dice función respuesta rendimiento. Yo aquí le puse 1, y eso significa que no hay afectación del manejo del cultivo. Esto implica qué tanto se afectaría el cultivo si nosotros no lo manejáramos adecuadamente, pero yo les decía cuando iniciamos este curso, o al menos cuando empezamos a definir lo del requerimiento de riego, que nosotros íbamos a tratarlo de aspectos de ambiente, de suelo, agua y planta, y no nos íbamos a meter hasta el momento con el manejo de cultivo, porque a priori no sabemos pues cómo lo vamos a manejar. ¿Sí? Y hay que introducir una altura del cultivo, y esta es opcional, realmente es una información complementaria, no influye en los cálculos. Esta sí influye, hay que ponerle el valor de 1 si no quieren que haya interferencia de otros aspectos pues que hasta el momento no hemos comentado. Bien, entonces ya tratamos lo del cultivo, después viene lo del suelo.
Y aquí en la parte superior, bien, acá hay igual, perdón, igual hay que grabar y en automático el software lo va a mandar a una carpeta donde va guardando toda la información de los cultivos, ¿sí? Y con el nombre que usted le asigne, le va a colocar, le va a asignar una extensión CRO de cultivo, crop, perdón. Y después viene lo del suelo. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Podría silenciar el micrófono, por favor? Bien, gracias. Bien, entonces, en la parte superior hay que poner el nombre del cultivo, pero este es un dato nada más, es un texto, no influye en el cálculo. Nada más es para que cuando usted lo abran, sepan a qué tipo de suelo se refiere. Lo que sí influye es lo que van a introducir en las celdas que ahí aparecen. Entonces, fíjense, en la parte superior ustedes van a poner cuál es la humedad disponible del suelo por cada metro. Eso ustedes lo van a tener que calcular. Y tendrán que, entonces lo que van a hacer es lo siguiente. Si la humedad está, si ustedes obtuvieron del laboratorio o de alguna fuente confiable, los valores de humedad a capacidad de campo y a PMP y están de forma volumétrica y expresados en una escala de 0 a 100, para hacerlo adimensional tienen que dividirlo entre 100 y luego multiplicarlo por 1 metro, pero multiplicado en 1 metro expresado en milímetros. Entonces, ese resultado, ¿sí?, me va a indicar la cantidad de milímetros que hay disponibles por cada metro de profundidad. No importa que su cultivo tenga 2 metros de profundidad o medio metro, ¿sí? Eso lo considera el software, hace su conversión. Solo que aquí está trabajando de manera unitaria. Si la humedad que usted, los parámetros, las características de humedad del suelo, de capacidad de campo y PMP las obtuvieron de forma gravimétrica y están en escala de 0 a 100, nuevamente para hacerlo adimensional hay que dividirlo entre 100, multiplicar por la densidad aparente, ¿sí?, en gramos sobre centímetro cúbico, y luego multiplicarlo por 100 milímetros. Recuerden que el valor de la humedad aprovechable, las unidades de la humedad aprovechable van a tener las unidades de la profundidad, porque al dividir las humedades entre 100, lo hacemos adimensional. La densidad aparente tiene unidades, pero de manera implícita aparece dividido, está dividido por la densidad del agua. Y como la densidad del agua es 1 y tiene las mismas unidades, esto se hace adimensional, ¿sí? No aparece el 1 porque el 1 es el elemento neutro pues de la multiplicación y la división, no tiene sentido ponerlo, de manera que todo esto es adimensional. También todo esto es adimensional. Entonces las unidades de la humedad disponible queda según las unidades de la profundidad. Entonces con estos simples cálculos ustedes obtienen la cantidad de humedad en milímetros por cada metro de profundidad. Y luego tendrán que introducir cuál es la tasa máxima de infiltración del suelo. Ustedes seguramente la conocieron como infiltración básica, o en determinado momento pueden usar como referencia la conductividad hidráulica saturación, que
estrictamente no es lo mismo, pero bueno, pueden usar como referencia alguna de las dos y lo van a introducir en milímetros por día. Acá sí van a introducir la profundidad radicular, aquí no importa que sean, aquí es la máxima. Recuerden que en la lámina anterior podíamos introducir diferentes profundidades a través de todo el ciclo. Aquí hay que introducir la máxima y no necesariamente debe ser 1 metro, puede ser 2 metros, medio metro, 120 centímetros, etcétera. Y otro aspecto importante, bien importante, es el agotamiento inicial de humedad del suelo. Esto, aquí se explica en la parte inferior, indica, si yo le pongo un 0%, indica que al inicio del ciclo del cultivo el suelo se encuentra a capacidad de campo. ¿Sí? Y entonces, quiere decir que el primer riego va a estar a capacidad de campo y lo van a llevar, perdón, sí que está a capacidad de campo y lo van a llevar, perdón, si le ponen 0%, ¿sí? Indica que al inicio del ciclo, ¿sí? No va a requerir riego. O sea, el riego de siembra no lo van a tener. Pero si le ponen el valor del 100, significa que está PMP, entonces implica que sí al inicio requiere de un riego pesado. ¿Sí? Y ustedes aquí pueden colocar también al inicio la humedad inicialmente disponible. ¿Alguna duda? Bueno, una vez que termine le dan guardar y se les va a mandar una carpeta exclusiva para datos de suelo y les va a poner una extensión .soi. Una vez que ya ejecutaron los 4 etapas anteriores, le van a dar calcular, le van a dar en el icono RAC, ¿sí? Cuando lo abren les va a aparecer esa ventana y ahí ya no hay que introducir datos, todo está en amarillo, todos son cálculos de acuerdo a la fecha de siembra, ¿sí? Aquí se los divide pues en periodos decenales cada mes, ¿sí? Por eso aparecen 3 datos para cada mes. Aparece el KC, la ETC, es decir, la corrección de la ET0 en milímetros por día, acá en milímetros por cada decena, es decir, este se multiplica por 10 días. En este caso, si coincide, multiplican 0.64 por 10 y les da 6.4. Aquí la decena no es completa. ¿Por qué? Porque el cultivo se sembró el 9 de diciembre. Entonces, en la primera decena, nada más hay 2 días, el día 9 y el día 10. Por eso es que la decena solamente contempla 2 días. Es decir, la multiplicación de 0.67 por 2 da 1.3, números cerrados. Y a los demás sí son por 10, por 10, por 10, por 10. Exceptuando también el último, porque no es completa la decena. Viene la precipitación efectiva decenal y viene el requerimiento de riego decenal, es decir, la diferencia de esta columna menos esta columna. ¿Sí? Vean que donde la precipitación efectiva es 0, la columna 1, 2, 3, 4 de cálculos es la misma que las 6, pero ya donde hay precipitación efectiva ya no. ¿Por qué? Porque se le está restando. Y esto es decenal.
De manera que si sumamos las 3 decenas, obtenemos el valor mensual. Así que para diciembre, la demanda 15 milímetros, para enero 57.3, para febrero 166.5 y así sucesivamente. ¿Sí? Y bueno, la demanda por día está en la columna 3. Si ustedes quisieran diseñar para goteo o para microaspersión, pues tendrían que ver cuál es el mayor de estos diarios, y el mayor diario es 1.67. ¿Sí? Y con eso calcularían ustedes, dimensionarían su sistema, considerando que siempre van a regar ese cultivo y que siempre la fecha de siembra va a ser la misma. Pero si van a sembrar en otras fechas donde es menos lluvioso y es más caluroso, ustedes tienen que dimensionar para la fecha más crítica. Recuerden que esta demanda se convierte en un caudal, multiplicada por un área se convierte en caudal. Y eso es lo que nos va indicando el dimensionamiento del sistema. Entonces, una vez terminando esta parte, igual le dan guardar, o más bien, perdón, este no se guarda. Una vez que tienen abiertos los 4 módulos anteriores y le dan en esta opción, retrae todos y les arroja el cálculo. Esto no es necesario guardarlo. Luego, se van a ir a la parte de programación del riego, donde ya les indica la fecha de riego. ¿Sí? Vean ustedes aquí, cuando le dan esa opción aparecen, en la pantalla aparecen 2 botones y les indica que si quieren la programación del riego o un balance de agua de suelo diario. Aquí nos interesa conocer el programa de riego, el calendario. Entonces, en la primera columna nos indica la fecha de riego, ¿sí? El día de riego después de que se sembró y recupera cierta información de datos anteriores. Y aquí dice cuál fue el agotamiento, ¿verdad?, antes de aplicar el riego, y aquí está la lámina neta de aplicación. Acá está la lámina bruta de aplicación, considerando un 70% de eficiencia. Este es el déficit de humedad del suelo una vez que aplicaron el riego, entonces hay 0 déficit. Y aquí está el caudal que requerirían por hectárea, litros por segundo por hectárea, según la demanda. ¿Sí? Según la lámina, pues, que ustedes van a aplicar. Bien. Y en la parte inferior viene un resumen de datos. Bien, y luego nos vamos. Esto sería si lo quisieran hacer como un balance diario, pues que nada más les va indicando cuál es la cantidad de agua que tienen ustedes en el suelo, cómo se va agotando, ¿sí? Cómo se va agotando, y en el momento en que ya llega un agotamiento del 52%, nosotros le definimos un 50%, se aplica el riego, y es la lámina bruta que se va a aplicar. Bien. Y en esta parte vienen conceptos, pues, que ya les expliqué yo acerca de eficiencias. Bien. Esto es para el maíz, el anterior había sido el trigo. Introdujimos los valores del cultivo del maíz. Ya no introdujimos valores de precipitación ni del suelo porque es en el mismo lugar. Aquí están los resultados, los requerimientos para el maíz. Igual el calendario de riego.
Y la intención de hacer los dos cálculos para los dos cultivos es mostrarles cómo se hace lo del patrón de cultivo, que es el icono donde aparecen dos plantitas. Entonces aquí ustedes tienen que oprimir los botoncitos y recuperar el archivo .cro. Aquí, como ven, recuperé el .cro de maíz y trigo, donde aparecen pues ya los requerimientos de riego para maíz y trigo. ¿Sí? Hay que indicar las fechas de siembra y de cosecha, y hay que indicar si ustedes tienen un área y esa área la van a ocupar con esos dos cultivos, indicar el porcentaje que va a ocupar cada cultivo. Aquí podrían poner un plan de cultivos de 20 o hasta más cultivos. Obviamente habría que indicar el porcentaje y la suma de los porcentajes debiera dar 100, no se vale que dé 120 o que dé 80%, debe dar 100. Y una vez que ya tienen este plan de cultivos, le dan guardar, se les va a grabar con la extensión .pat de patrón, y luego se van a la última opción, que es el plan del riego del plan de cultivos. Y entonces ya les aparece, fíjense, los cultivos que ustedes eligieron, vienen los meses de todo el año, y viene las demandas, los requerimientos de riego mensuales en las dos primeras filas para cada cultivo. Obviamente el maíz no tiene en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en abril, ni en mayo, ni en junio, hasta agosto. ¿Por qué? Porque dijimos que íbamos a sembrar en septiembre. Y el trigo empieza, sí tiene en enero, abril, incluso en diciembre, porque dijimos que iba a sembrarse en diciembre y iba a terminarse en abril. Como ven, aquí hay un traslape de demanda en el mes de diciembre. Entonces sería erróneo que ustedes calcularan la demanda máxima de un solo cultivo si tienen dos y con ese dimensionaran el sistema, hicieran el dimensionamiento hidráulico. Tendrían que ver cuál es el que mayor les demanda, la condición que les genera mayor demanda. ¿Sí? Estos son los requerimientos mensuales. Aquí tenemos un requerimiento muy grande del trigo en el mes de marzo. En diciembre se traslapan, pero aún así la suma no da más que el mes de marzo del cultivo por sí solo. También hacer el traslape y decirnos que nos vamos por ese traslape tampoco es lo correcto. Hay que ver siempre cuál es la situación crítica. Por eso repito que siempre lo más difícil es, ¿sí?, definir qué cultivos vamos a tener y cuál va a ser el patrón de cultivos, es decir, dónde los vamos a sembrar, en qué lugares y cuánto es el porcentaje que va a ocupar cada uno de ellos y cuáles son las fechas de siembra. Así es que hacer un ejemplito del diseño de un sistema de riego de un invernadero, pues eso lo hace uno con los ojos cerrados y no requieren más clases que quizá una semana de clase. Pero ya meterse en serio en un planteamiento, en la programación de cultivos, en la planeación agronómica y planeación hidráulica, ya es algo muy, muy complejo, muy complicado, como lo están observando ustedes. Entonces, más abajo vienen requerimientos netos de los sistemas y vienen en varias unidades. Viene en milímetros por día, viene en milímetros por mes, y viene la conversión en litros por segundo por hectárea. ¿Sí? Y les voy a explicar qué significa cada uno de ellos o cómo se obtiene. Así que la primera fila es el requerimiento de riego diario del mes, cualesquiera. Esto es el requerimiento diario. Este sería el requerimiento diario para el mes de enero. Aunque el maíz no tenga requerimiento en enero,
el tener el trigo en pie nos hace que se requieran 0.9 milímetros por día. ¿Y cómo se obtiene? Pues se divide el requerimiento de riego mensual, el de arriba, entre el número de días del mes. Y más abajo viene el requerimiento en milímetros por mes. ¿Sí? Y ese se obtiene sumando los requerimientos de los dos cultivos del mes en cuestión dividido entre el número de meses. Y más abajo viene la conversión del requerimiento medio diario en litros por segundo, por hora. ¿Y cómo se hace? Lo que se hace, fíjense, acá está la fórmula, es multiplicar el requerimiento diario, ¿sí? Obviamente lo vamos a convertir a metros, este valor a metros por día, lo vamos a multiplicar por 10,000 para convertir en hectáreas. Digo, para multiplicarlo por una hectárea, que son 10,000 metros cuadrados, ¿sí? Y luego, y eso nos daría el volumen o el requerimiento en metros cúbicos por día. Si lo multiplicamos nuevamente por 1000, eso nos va a dar el volumen requerido en litros por día. Como el día tiene 24 horas y cada hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos, pues ese volumen que resulta por día hay que dividirlo entre el número de segundos que tiene un día, de tal manera que ya haciendo la reducción de unidades queda la siguiente fórmula, ¿sí? Donde multiplicamos el requerimiento de riego diario por mes, digo, del mes en cuestión, del mes Y, lo multiplicamos por 10,000 y luego lo dividimos entre 86,400 y eso nos va a dar la cantidad de litros por segundo por hectárea. Ahí la H es hectárea, no es hora, es hectárea. Así que el que le corresponde a los dos cultivos es sumando lo correspondiente a cada uno de los cultivos, ¿sí? Obviamente ponderado por su superficie, como dijimos que el maíz y el trigo iban a ocupar el 50% de la superficie, ¿sí? Entonces, fíjense lo que estamos haciendo para el mes de diciembre, por ejemplo. ¿Cómo tenemos el requerimiento de riego en litros por segundo por hectárea? Tomamos, fíjense, el requerimiento mensual. Lo multiplicamos por 10,000, ¿sí? Lo dividimos entre el número de días y entre el número de segundos del día y lo multiplicamos por 0.5 porque va a ocupar el 50% de la superficie. Y lo propio hacemos con el otro cultivo, de tal manera que nos da 0.07 litros por segundo por hectárea. Pero noten ustedes que hay meses donde casi llegamos a 1 litro por segundo por hectárea, en el mes de marzo. ¿Sí? Así es que si ustedes tienen, por ejemplo, 100 hectáreas sembradas, 50 sembradas con maíz, 50 con trigo, va a llegar, en el mes de marzo van a requerir aproximadamente 100 litros por segundo para regar esas 100 hectáreas. Y su sistema, la capacidad de su tubo, el principal debe tener una capacidad para que conduzca esos 100 litros por segundo por hectárea. Digo, 100 litros por segundo, perdón, estoy diciendo barbaridades. Que conduzca 100 litros por segundo.
aparte de que debemos cuidar de que no haya muchas pérdidas, también hay normas que me indican cuál es la velocidad del agua que debe de llevar una tubería para que no se sedimente posibles sedimentos o para que no se desgaste rápido. Y usualmente se recomienda que la velocidad debe de ir entre 0.5 metros por segundo o hasta un máximo de 3.5 metros por segundo. Además de cuidar las pérdidas también. Pues como ven, no nada más decir yo pongo un tubo de 6 pulgadas y le caben los 100 litros por segundo. Ah, bueno, hay que cuidar qué velocidad tiene, a ver si no rebasa esos límites. ¿Qué tal si alguien les dice, a mí no me importa lo que se pierda de energía? Recuerden que para un mismo caudal, cuanto más chico es el diámetro, hay más pérdidas. Entonces alguien diría, a mí no me importa que haya muchas pérdidas. Yo tengo dinero para comprar una bomba y para pagar la luz. Pero yo no quiero gastar mucho en tubería. A menor diámetro es más barato. Entonces alguien le dice, yo quiero diámetros más pequeños. No, pero también hay normas que me indican que no debe rebasar cierta velocidad. Obviamente, si ese sistema no está revisado por una institución, ¿verdad?, por un apoyo gubernamental donde debe estar revisado, y lo hicieron con un particular, pues a lo mejor le dan gusto al usuario y nadie les va a decir nada. Pero sí deben de tener pues esos cuidados, porque a lo mejor alguien que sepa le va a decir, oye, le pusiste una velocidad muy alta, se te va a dañar más rápido la tubería. ¿Sí entendieron, jóvenes? Sí, es que si los números en el cuadro amarillo casi no se ve. Perdón. ¿De qué otra manera lo puedo? Bueno, ustedes pueden introducir la información que yo introduje de clima. Ustedes pueden poner esta. ¿Sí? Pueden introducir esta información. Esta mi información del cultivo, esta mi información del suelo. Y les va a arrojar esto. De tal manera que ustedes pueden ir reproduciendo este ejemplo para que al final tengan esta tabla y puedan entender lo que ahí se dice. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? ¿Dudas? Miren, esta presentación se las voy a mandar para que ustedes la vayan siguiendo con detenimiento. Sí, está bien. Déjenme ver aquí si tengo algún archivo. Aquí está Texcoco, miren. Ahí está. Texcoco. Y sí, Sí, si tiene algún archivo con los datos y climatológicos de Chapingo. pues lo pueden copiar de ahí de la presentación. Voy a ver si los puedo yo, si de acá los puedo recuperar. Y se los mando. Miren. Está bien, gracias. Miren, espero que estén escuchándome, que estén ahí todavía atentos. Si me voy a opciones y le cambio el método de Penman-Moti, le pongo Penman calculada de datos de temperatura, fíjense lo que hace. Basta con que incluyan los valores medios mensuales de temperatura mínima y máxima
Y todos los demás datos, ¿sí?, los calcula, los estima. Es decir, involucra otras ecuaciones empíricas para estimar la humedad, estimar insolación, estimar radiación, y la velocidad la toma como un valor estándar. O sea, este método de Penrose-Monti pues es una simplificación bárbara. Bárbara. Entonces yo preferiría usar el método de Blanek-Crille que usar un método de Penrose-Monti tan simplificado. ¿Por qué? Porque ya arrastra el error de calcular, de estimar una humedad relativa. Arrastra un error muy fuerte de calcular la insolación y la radiación. ¿Y lo vieron? Sí, sí. Sí, pero en caso que no tiene muchos datos, puede ser útil para tener una idea. Sí. Pero si no tienen temperatura mínima ni máxima, pues hay que usar el de Blanek-Crille, que ese utiliza temperaturas promedio. Medias. Eso es lo que quiero que entiendan de esta clase. ¿Dudas, jóvenes? Entonces, fíjense que nada más trae esos dos métodos. Nada más trae el método el aparentemente completo y otro simplificado. ¿Sí? Incluso el simplificado también puede trabajar con temperaturas medias. A ver, vamos a ver. No, forzosamente pide temperatura máxima y mínima. El simplificado. Y el completo sí acepta temperaturas medias, pero no. Y de cualquier manera el completo pide humedad relativa, velocidad del viento e insolación. Así es que ahí tienen alternativas ustedes. Y bueno, yo les invito a que lo exploren. Yo entiendo que una sola sesión es muy difícil, pues es difícil que la entiendan, pero se los muestro pues para que aquellos que tengan curiosidad en el conocimiento y en aprender nuevas cosas, pues lo indague. Y ya si hay una duda muy específica, pues entonces ya me la hagan saber. Lo repito, los muestro como una opción más, no quiere decir que este Crosswalk lo tenga que utilizar a rajatabla. La ventaja del Crosswalk es que al final, ¿sí?, al final podemos tener los requerimientos mensuales todo el año de todo el plan de cultivos. Ahí hace el traslape y de ahí nosotros podemos extraer cuál es el valor crítico, es decir, el caudal máximo. Yo repito, nosotros vamos a dimensionar nuestra red con el caudal máximo. Y como ustedes observaron, en la última lámina de la presentación, no necesariamente correspondió al traslape los dos cultivos. Sí, es que sí, yo intenté seleccionar de Penrose-Monti con datos del clima y no aparece el cuadro resumen donde para colocar las informaciones de temperatura máxima y mínima. No, en el simplificado solamente acepta temperaturas máximas y mínimas. Sí, pero no sale en el programa.
No sé, a lo mejor algo hizo mal, no sé. Ahorita en este momento no podría yo resolverle la duda. No, no, y- sí podría hacer el proceso, si de nuevo, si lo que hizo apenas sobre el segundo método. Sí, mire, yo le decía que en configuración nos vamos a opciones Sí, y en el PEMAS Monti le damos ET0 PEMAS calculada de datos de temperatura y le damos OK, no se le olvide darle OK hasta en la parte de abajo. sí. Le da OK y cuando le da en clima, vea. Ya, ya. Es que quizá no le estaba dando OK, no le estaba dando confirmar. No, no, es que estaba escogiendo el otro método. OK. Bien. Ya, ya. Ya, ¿Dudas, jóvenes? Perdón, aquí no habría porque no tenía cargados datos de clima, precipitación y cultivo. ¿Dudas? ¿Aún están ahí? No, profe, yo no tengo dudas. Bueno, les invito, pues les sugiero que la presentación que les voy a mandar la estudien y traten de reproducirla en el CRODWAT y ustedes jueguen con él para que vean qué pasa. ¿De acuerdo? Y profe, Sí, profe. Top, Andrea, Cipriano, David, Dorian, Gabriel, Jiménez, Miriam, María, Niria, Omar, Rafael y Regina. ¿Están de acuerdo? Sí. y profe, sí, profe. Muy bien. Muy bien. ¿Ustedes habían llegado hasta este nivel? A planificación. Imagínense que ustedes los mandan a un rancho y les dicen, a ver, yo tengo 100 hectáreas y quiero sembrar estos 5 cultivos. Investiguen cuál es la fecha propicia para sembrar. Obviamente van a tener hay un mosaico de cultivos, de fechas de siembra y van a tener una mezcla de requerimientos. Entonces ustedes tienen que hacer su calendario. También lo pueden hacer con Dripres, hacer el calendario en Dripres 1 a 1, luego poner los requerimientos mensuales, poner todos los meses del año, ir colocando el de cada uno de los cultivos en el mes que le corresponde y luego hacer los traslapes para ver al final cuál es el que más demanda, el mes que más demanda. Entonces eso lo pueden hacer en Dripres de manera manual una vez que tengan el calendario de cada cultivo, siguiendo lo que aquí les indico. Por eso les puse todos estos detalles aquí en esta presentación para que lo puedan hacer, lo puedan reproducir. Si es que no quieren usar el CRODWAT o no tienen la información para usar CRODWAT, por las limitaciones pues de la información climatológica. ¿Sí? Entonces, repito, pues, decirles, hagan un ejercicio de una superficie que tiene 10 hectáreas de maíz, pues es relativamente fácil, porque saben que es monocultivo. Pero la cosa se empieza a complicar cuando les digo, a ver, aunque sean 10 hectáreas, divídanlo con 3 cultivos, los que quieran. 5 para un cultivo A, 2,5 para un cultivo B y 2,5 para un cultivo C.
¿Sí? Entonces ahí se complica la cosa, ya no es tan fácil. Por eso es que en campo abierto es más complejo. En un invernadero es relativamente simple el riego. ¿Dudas? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Estoy diciendo locuras. ¿Qué opinan de lo que les digo? Sí, está bien. Pero, y si olvidó de mandarme la extensión del GriPress que me dijo ayer. Sí, lo intenté hacer, pero no me dejó mi compu, por lo que le comento, que tiene extensión ejecutable y lo detecta como un virus. No sé de qué otra manera pudiera mandarlo. Si alguien de los que están ahí me puede auxiliar y conocen otra manera de hacerlo, alguno de los que están conectados que me pueda auxiliar, que me oriente. O alguien que lo suba al drive del correo grupal y creo que ya le dieron la clave a Georgie. A lo mejor él podría acceder de esa manera. Sí, está en el correo. No, les decía que algunos de los muchachos que están en el grupo, que ya tienen ese software, lo pueden subir al drive del correo del grupo. A lo mejor de esa manera usted puede acceder a él. Ok, ya. Alguien de los que están ahí, pues, haga el favor de subirlo. Todos lo tienen, ¿verdad? El tripress. Sí, voy a intentar subirlo. Si no, pues que otra persona me ayude con eso. Sí. Sí, lo sube al drive y súbalo como con extensión, bueno, de manera comprimido. Sí, a ver si se lo acepta. Y si no, pues ya esperaremos otra mejor ocasión para proporcionárselo a Georgie. Bien, gracias, Niria. Sí, profe, lo voy a intentar. Bien. Entonces les voy a mandar esta presentación. Son 12:57. ¿Cómo se sienten? ¿Cansados? Llevamos 1 hora 20 minutos. Le avanzamos otros 20 minutos. A ver hasta dónde llegamos. Sí, profe. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a abordar cómo estrategias del cómo regar en un invernadero, en el sentido de cuánto y cuándo regar. De alguna manera ya sabemos cómo, pero la situación es cuánto y cuándo. Es decir, aunque decimos que el riego por goteo debe ser diario, pues hay que saber cuánto vamos a regar el día de hoy, martes, que está nublado, miércoles, que no está nublado, y aún dentro del día puede estar en la mañana nublado y en la tarde despejado. Entonces, ¿cuánto regar y cuándo? Es decir, ¿cuántos riegos aplicar al día y con qué separación hacerlo? Esa es una pregunta dificilísima, aún sin contestar al 100%. Yo creo que es de lo más complejo que hay, ¿sí? Y yo creo que es a lo que debemos llegar, porque repito, el diseño
hidráulico, repito, según yo, para mí es de lo más simple que hay. Bien. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe, sí se ve su pantalla. Bien, miren, Sí. quiero iniciar con algunos conceptos fundamentales y aspectos fundamentales, sobre todo cuando estamos hablando de producción en sustrato, ya sea tezontle, perlita, grolita o cualquier otro que ustedes me quieran decir. Pues debemos tener un balance entre lo que es el sólido, la materia pues, que sustenta la planta, el agua, que lleva consigo los nutrimentos, y el aire, ¿verdad? Porque provee de oxígeno a la planta, a la raíz. Entonces, llegar a, además de saber cuánto aplicar, cada cuánto, es importante tener un equilibrio entre estos tres componentes. Lo ideal sería algo como lo que está ahí, más o menos, un 40 de sólido, ¿no? 30 de agua y 30 de aire. Si queremos tener por ejemplo, un sistema aireado, un sustrato aireado, pues eso implica que tenemos que estar aplicando agua constantemente. ¿Por qué? Porque si el sustrato no tiene capacidad de retención, la planta se va a estar acabando muy rápidamente el agua, entonces hay que estar aplicando con frecuencia los riegos. Si por el contrario queremos ahorrar agua y nutrimentos y queremos poner un sustrato que no tiene mucha porosidad, pues entonces vamos a afectar a la planta. ¿Sí? Por falta de oxígeno, de oxigenación. Así que, además, bueno, en estos aspectos influye mucho la altura del contenedor. Así que, por ejemplo, un contenedor alto tiende a tener una proporción más adecuada entre aire, agua y materia sólida que un contenedor pequeño. El contenedor pequeño usualmente pues tiene poca capacidad de aireación. ¿Sí? Y entonces vean, también un contenedor muy alto, si no le aplicamos el agua con la frecuencia adecuada, vamos a tener poca agua, sí, mucha aireación, pero poca agua. En cambio, si encontramos el equilibrio entre las características porosas del sustrato y la frecuencia del riego, pues vamos a tener algo como la figura del lado derecho. Entonces, estas figuras que aquí se indican, la conclusión es que es más fácil llegar a un equilibrio, ¿sí?, en un contenedor alto, ¿sí?, si el espacio o el medio, pues el sustrato, es poco poroso. De hecho, yo creo que de esto ya les ha haber comentado mucho el doctor Pineda. Y bueno, me quiero ir rápido en esta parte. Y entonces, a lo que quisiera llegar es a lo siguiente. Fíjense, ¿cómo influye la frecuencia del riego?
Aquí lo voy a ver respecto a la concentración de sales, a la salinidad. Vean ustedes. Si yo aplico un riego diario, a través del tiempo, las sales se me van a ir acumulando en el sustrato. Si yo aplico un poquito más de un riego por día, también se va incrementando la concentración, menos que en el anterior, ¿sí? Al iniciar el día se disminuye, después incrementa, disminuye, incrementa, pero tiene una tendencia ascendente. Si nosotros aplicamos más, si incrementamos la frecuencia de riego y además agregamos un sobreriego para el lavado de sales, pues vamos a tener algo parecido a la última figura. Vamos a tener sobresaltos en la concentración, pero al final del día vamos a tener disminuciones de tal manera que el promedio, la tendencia promedio, tiende a mantener una concentración en equilibrio. El punto es, la preguntota es, ¿cómo llegar a esto? ¿Cómo saber? Bien, para ello es importante, como una opción, pues no quiere decir que es determinante. Una medida es determinar las características del sustrato. Y eso consiste en determinar la capilaridad, porosidad y capacidad de retención del sustrato. ¿Sí? Y para ello, pues lo que hacemos es llenar de sustrato un recipiente con un volumen conocido, ¿sí? Agregar agua, saturarlo, hasta ver un espejito de agua en la parte superior, y después hacerle una abertura, o más bien en un volumen pues ya previamente con una abertura instrumentado con un tubo y una válvula, ¿verdad? Para hacerlo drenar. Y entonces hay que hacerlo drenar y aforar tanto lo que introdujeron en la parte superior como lo que drenó. Entonces la diferencia pues es lo que retuvo, ¿sí? Y la diferencia entre lo que se agregó y lo que retuvo es la porosidad. Así, por ejemplo, les muestro unas fotos de cómo pudiera ser, por ejemplo, un tezontle, ¿verdad? De diferentes granulometrías, miren. Una granulometría pues más fina, mayor. Se agrega agua pues con un recipiente, con una probeta para tener el control de lo que se agrega. Se satura, y después se abre una válvula inferior y se captura el agua. Y hay que dejarlo drenando hasta que veamos pues que ya no, que después de media hora ya no goteó, ya no drenó. Decimos, bueno, esto fue el resultado de la prueba. Y aparte se hacen pruebas de capilaridad, ¿verdad? Que no son así pues muy precisas, pero nos dan una idea. ¿Sí? Lo que se hace es poner en un recipiente el material a estudiar, y en la parte inferior se hace una abertura y se le pone un sedazo o una malla pues para evitar que se vacíe el material, y se sumerge, se introduce en un recipiente con agua, obviamente con poca agua, ¿no? Para que el agua entre en una primera instancia por presión al recipiente y después lo haga por capilaridad. Es decir, hasta el nivel del agua, el agua subió sin ningún contratiempo, pero a partir del nivel del agua del recipiente hacia arriba, el agua subió por capilaridad, ascendió por capilaridad. Recuerden las prácticas que hacíamos en hidráulica, ¿verdad? Que el agua ascendía por capilaridad. Entonces de esa manera podemos saber si tiene poca capilaridad,
¿verdad? Pues obviamente no vamos a poner no vamos a poner contenedores muy altos, porque si en un momento dado el agua al inicio se va hasta el fondo, después no va a poder ascender. Entonces ahí tenemos que poner contenedores más chiquitos, más cortitos, o estar aplicando riegos más frecuentes para que el agua pues esté en un tiempo en contacto con la raíz y de esa manera la pueda aprovechar la planta. Bien. Y entonces, si por ejemplo, aquí les muestro los resultados con tesontle de diferentes granulometrías, ¿sí? Recuerden que tesontle, pues, dependiendo con qué malla lo criben o lo hagan pasar, pues puede tener diferentes porosidades. Y por ejemplo, aquí tenemos un tesontle cuya porosidad fue del 50%. En un caso la retención fue del 37.5, en otro caso del 12.5, y la oxigenación ahí está, ¿verdad? Y vean la perlita. La perlita tiene una porosidad muy alta, pero también tiene una retención muy alta y una oxigenación muy alta. Entonces, según estos resultados, nosotros podemos observar lo siguiente. Que en el primer caso de tesontle, la oxigenación es muy pobre. Muy pobre. ¿Y qué acción tenemos que seguir aquí? Agregar partículas más grandes, aumentar la altura del recipiente, cambiar de sustrato, no hay de otra. Repito, la porosidad es la cantidad de agua que quedó retenida. O sea, la porosidad, perdón, es la cantidad de agua que entró al recipiente antes de que abriéramos la válvula de drenaje. Son todos los espacios porosos libres. Entonces, si yo tengo un recipiente, un bote, un balde de 20 litros, lo llené de tesontle y luego le agregué agua y le cupieron 10 litros antes de abrir la válvula de drenaje, quiere decir que tiene 50% de porosidad, que le cupieron 10 litros. ¿Sí? ¿De acuerdo? Luego se abre la válvula, ¿sí? Y lo que quedó en el recipiente después de abrir la válvula es a lo que le llamamos retención. Y lo que salió es lo que le llamamos oxigenación, o sea, es la cantidad de poros que quedaron libres. Bien, ya he explicado eso, que de hecho ya se los había explicado de manera muy rápida al iniciar. En el segundo caso del tesontle, indicaría que tiene muy buena oxigenación, pero la retención es muy pobre. Entonces aquí habría que cambiar por partículas más pequeñas, disminuir la altura del recipiente o cambiar de sustrato, o bien aplicar riegos muy frecuentes. Y en la perlita, por eso es que muchos quieren la perlita. Entiendo que la perlita ya viene casi estandarizada, ya trae una granulometría establecida. Y vean ustedes, tiene una porosidad muy alta, aparte retiene mucho y oxigena mucho. Entonces, eso es lo deseable. Aquí no aplica ninguna acción. ¿Sí? Seguramente ustedes en alguna práctica, en alguna materia previa, hicieron alguna práctica de este tipo. Aparentemente empírica, pues, pero sirve de mucho. Es una buena referencia. ¿Sí? Bien, así es que puede ser un apoyo, pues, para que ustedes, cuando tengan un sustrato, pues, sepan qué tan bueno es. Y miren el comportamiento de la conductividad eléctrica según el número de riegos. Vamos a suponer que el consumo diario por planta, de una planta X, sea de 2 litros. A ver, a propósito les pregunto,
aquí en esta zona, ¿cuál es el consumo diario del jitomate en su etapa más demandante? ¿Alguien de ustedes me puede decir? 1 litro, 2 litros, 3 litros por día, 4, ¿cuánto? No importa que digan un valor, no, digan algo. Sí, unos 3,5. Por planta. Pues se me hace mucho, pero bueno, no está tan descabellado. 3. Ajá. Usted, David, Niria, Andrea. ¿Algún dato que les haya dado el doctor Pineda? ¿O ya no están ahí, pues? Sí estamos, bueno, yo sí estoy profe, pero no me acuerdo, creo que nos había dicho que terminaba en 8. Creo que 2,8. 2,8 por planta. Bueno, miren, hay que tener mucho cuidado con esos valores porque en función de la demanda máxima de una planta, es como nosotros dimensionamos nuestro sistema. Hacemos nuestros cálculos hidráulicos. Entonces, imagínense que uno dice 2.8 litros por planta, y si tenemos una densidad de 4 plantas por metro cuadrado, pues significa que tenemos una demanda de más de 10 litros por metro cuadrado, lo cual se me hace a mí una cantidad enorme. Que bueno, diríamos, pues quedó sobreestimado hidráulicamente mi sistema y entonces más adelante nunca me va a faltar el agua. O más bien, puede ser que me haga falta el agua, pero mi sistema siempre va a ser capaz de conducir hasta esa cantidad de agua. Sí, pues está bien. Si bien es cierto que eso puede suceder, también es cierto que quizá estamos cobrando de más porque estamos metiendo tubería que no debiera ser. Bien. Bueno, pues fíjese que durante un año, en 2 ciclos, en el ciclo otoño-invierno y en primavera-verano, o sea, los 2 ciclos del año, estuvimos midiendo con una balanza y aún en la etapa, pues, de mayor producción, de mayor actividad fisiológica de la planta, con un déficit de presión de vapor enorme y radiación muy alta, la demanda no rebasaba los 2 litros por planta, ¿eh? Era mucho inferior a eso. Así es que, como diseño hidráulico puede ser viable, pero ya para la operación hay que tener cuidado porque estamos desperdiciando mucha agua y muchos nutrimentos. Bueno, yo aquí le pongo ese valor nada más como ejemplo. Puede ser que no sea jitomate, que sea otra más demandante. Entonces, considere que el consumo diario por planta son 2 litros. Y que la capacidad de retención del contenedor son 4. Y asuman una regla empírica, pues, que pues, puede servir de mucho apoyo. Consideren que una concentración de 800 miligramos por litro equivalen a 1 milimol por centímetro. Es más o menos, pues, es empírica. Se ha observado que más o menos hay esa relación. No van a decir, el maestro Víctor nos dijo que eso se cumplía a rajatabla. No, es una aproximación. Y consideren que el manejo de riego es un riego diario, nada más. Ahora, supóngase que su consumo supuesto de fertilizantes por planta es de 1.5 gramos por litro.
Obviamente esto ustedes tienen que sacarlo de una curva de extracción. Y que no es cualquier cosa. Una cosa es decir, hay que hacerla y vamos a tener una curva, y otra cosa es hacerla. Y cada nutrimento tiene su implicación, sus complejidades. Bueno, supongamos que es 1.5 gramos por litro. Y consideremos que la concentración de la solución nutritiva son 3 gramos de fertilizante por litro de agua. Es decir, más o menos 2.55 milimol por centímetro, de acuerdo a la relación empírica que les comenté. Luego, entonces, como vamos a aplicar 4 litros de agua, porque es la capacidad de retención del contenedor, y como van a ir 3 gramos de fertilizantes por litro, entonces significa que vamos a aplicar 12 gramos de fertilizante en el riego. ¿Sí? Luego entonces, como la planta va a consumir 2 litros y el consumo de fertilizante es 1.5 gramos por litro, entonces va a consumir 3 gramos cada día. Ustedes dirán, bueno, si consume 2 la planta, ¿por qué le aplicamos 4? Bueno, 4 porque es la capacidad del contenedor. ¿Y por qué? Porque inevitablemente, ¿sí?, el agua se va a drenar. Si nosotros tuviéramos la certeza que no se drena, pues nada más le aplicaríamos 2 litros al contenedor. Esa es parte de lo que hay que estudiar. Por eso es importante cuando se trabaja en invernaderos hacer estudios a nivel sistema, aislar a nivel maceto, a nivel de grupos de macetas. Si es posible a través de balanzas, estar monitoreando la evolución del peso de la balanza. Y obviamente estar registrando y monitoreando lo que aplican de agua, de fertilizantes y lo que drena. Bien. Bien, con esas asunciones, miren ustedes lo que va a pasar. La concentración al inicio del riego va a ser de 12 gramos de fertilizante. Dijimos que aplicamos 12 gramos de fertilizante y vamos a aplicar 4 litros de agua. Eso significa que es una concentración de 3 gramos por litro y eso implica 2.55 milimol por centímetro. Ahora vean, ¿qué va a pasar en el día 2 justo antes de aplicar el riego? ¿Sí? Teníamos 12 gramos de fertilizante, pero la planta consumió 3. Entonces, 12 gramos menos 3, ¿verdad?, son 9 gramos que quedaron. Y como la planta consumió 2 litros, de esos 4 iniciales quedaron 2. Entonces, son 9 entre 2. Eso equivale a 4.5 gramos por litro. Y eso equivale a 3.83 milimol por centímetro. Con respecto al primer riego, ¿sí?, la concentración fue del 50% más que el inicio. Luego, justo de 9 gramos de fertilizante del anterior, ¿sí?, le agregamos 6, porque agregamos 3 gramos por litro, pero volvimos a aplicar los 2 litros que se consumieron. Entonces tenemos
9 más 6, tenemos 15 litros, 15 gramos, perdón. Y al finalizar de riego repusimos los 4 litros. Agregamos 2 litros más y llegamos a los 4. Entonces son 15 gramos entre 4 litros, que equivalen a 3.75. Y eso equivale a 3.20 milimoles por centímetro. Entonces, como agregamos, cierto que agregamos fertilizante, pero también agregamos más agua, entonces decreció un poquito la concentración. La concentración con respecto al primer riego fue de 25.5, pero vean qué pasa justo antes del tercer riego. Teníamos 15 gramos, la planta consumió 3, quedaron 2 litros de agua, entonces son 12 gramos de fertilizante entre 2 litros de agua. Eso equivale por litro. Y eso nos da una concentración de 5.1 milimoles sobre centímetro. Y vean ustedes, esto duplicó a lo del primer riego. Es decir, ahora tenemos una concentración de más de 100% del primer riego. Y bueno, podemos seguir ese mismo procedimiento de cálculo. Total que en el día 5, antes del riego, tenemos una concentración del 200% mayor que en el primer riego. Al finalizar, una vez que aplicamos, se redujo a 100. Pero imagínense, si su cultivo dura 100 días, ¿qué concentración vamos a tener al final? ¿Sí? Entonces, por eso es importante monitorear, repito, lo que se agrega y lo que está drenándose. ¿Sí? Noten que a pesar de que estos datos pues son supuestos, pues son supuestos pero basados en un empirismo, pues, ¿sí? De años de experiencia, y aún así, con esto, fíjense todo lo que se produce. Alguien diría, bueno, ¿por qué mejor en lugar de aplicar una concentración de utilizante por litro, ¿por qué no aplicamos mejor 2? ¿No? Pues esas pruebas son las que hay que experimentar y ver qué pasa con la planta. Y miren ustedes, ¿qué pasaría si ahora se tienen las mismas condiciones de consumo por planta, la misma capacidad del contenedor, asumiendo la misma regla empírica de concentración, el mismo consumo de fertilizantes, la misma cantidad de aplicación de fertilizantes, pero ahora con una aplicación de 4 riegos diarios? Fíjense que ahora el consumo supuesto de riego, de fertilizantes por riego, ahora va a ser de 0.75. ¿Sí? Por cada riego. ¿Por qué? Porque la planta va a consumir 3 por día. Bien. Entonces, siguiendo una analogía similar a la anterior, se los dejo para que ustedes lo revisen, el álgebra y la aritmética. Vean que la concentración de sales es mucho menor. Cierto que hay un incremento, pero es mucho menor. ¿Sí? Vean, al finalizar el día, justo antes de aplicar el primer riego del otro día, la concentración fue de 28.6. Entonces, aún así, pues, hay acumulación. Entonces, alguien diría, bueno, lo manejamos en 8 riegos. Pues esa podría ser una opción. Esa es una opción para evitar, pues, que haya concentración de sales. Pero ahora hay que empatar esa frecuencia con la demanda. ¿Sí? Porque vean ustedes que nosotros estamos asumiendo que la planta va a consumir 2 litros por día. Pero ahora el punto es, ¿cómo
en la mañana, un 30% en el mediodía, un 50% por la tarde, y un 10% por la noche. ¿Cuál es? Esa es la gran pregunta. Y obviamente tenemos buenos rendimientos en invernaderos, porque todo el momento estamos aplicando el agua, pero el gran detalle es el desperdicio de nutrimentos. ¿Ustedes tienen datos de cuánto se desperdicia de nutrimentos? Independientemente del agua, porque como el agua, aunque es un bien, pues, de un valor incalculable, en México no la pagamos, ni le damos ese valor, pero el fertilizante que sí se paga. ¿Ustedes saben cuánto se desperdicia en fertirriego, en invernaderos, en hidroponía? Al menos en Tezontle. Como el 40%. Pues yo creo que es bajo, ¿eh? Recordarán en una de las láminas iniciales de un estudio que hicimos con medición en balanza y además midiendo el drenaje, observamos que la planta consumió la mitad de agua que le aplicamos. La eficiencia del uso del agua fue el 50%. En esa agua va nutrimentos, va fertilizantes. Entonces eso implica que haya un estudio más riguroso, pues que al menos un 50% de fertilizantes ahí va. Entonces es una pérdida tremenda. Y eso es que ese experimento lo llevamos pues con mucho cuidado y fuimos modificando los riegos, según íbamos observando pues el comportamiento de la planta, con mediciones puntuales. Entonces, si nosotros logramos empatar lo de las características del sustrato, el no ensalitramiento en concentraciones excesivas, con la demanda a través del día de la más lo máximo que podemos llegar. Realmente me refiero en cuanto al riego y aplicación de fertilizantes. El manejo de otros aspectos, pues, son otras cosas, ¿no? Es otra cosa. El manejo de plagas, de enfermedades, etcétera, labores culturales es otra cosa. Yo me refiero al riego y a lo asociado con ello. Entonces, eso sería con 4 riegos. Y bueno, entonces, debido a lo que les he comentado, quise entrar con esta parte para tener un contexto. Hay 4 preguntas que hay que responder. ¿Cuál es el número de riegos que hay que aplicar diariamente? ¿Con qué frecuencia? 5 en la mañana y 5 en la tarde. ¿Y con qué separación? Cantidad de agua por riego. No necesariamente deben ser el mismo volumen en cada riego. A lo mejor en la mañana hay que aplicar menos agua. ¿Qué método usar para calcularlos? Entonces, los dejo con esas preguntas para que la próxima semana pues las abordemos y tratemos de responderlas. Entonces, como verán, el riego no está acabado, ¿eh? No llega nomás hasta el diseño, va más allá. ¿Sí? Una cosa es el diseño, otra cosa, cuando hablamos de sistemas de riego, yo entiendo que estamos hablando desde la planeación, diseño técnico, diseño hidráulico, y dentro del diseño hidráulico, ¿verdad?, abordar bien cuántos números de riegos, ¿sí?, cuánto y a qué hora regar. Bueno, que ya es parte de la operación, pues, pero nacen de la parte hidráulica y la parte agronómica. Si la parte agronómica y hidráulica no fueron bien preparadas,
no fueron bien analizadas, lo que le sigue pues no nos va a servir de mucho. ¿Qué tal si yo quiero regar 10 veces y nuestro sistema no fue capacitado para eso? Bien. Muy bien, entonces los dejo con estas preguntas y antes de irnos quisiera preguntarle si han tenido experiencia de esto que les estoy planteando o hasta este momento que yo le estoy comentando es cuando están apreciando la dificultad del riego y lo que hay que hacer para mejorar el riego y la aplicación de fertilizantes. Lo que me quieran comentar, y nos vamos. ¿Tenían en mente todo esto? Bueno, seguramente están muy cansados o su micrófono. Porque ¿no hay dudas? ¿No preguntas? ¿Aún están ahí? Sí, profe, aquí estamos, pero no tengo preguntas. Sí, profe. No tienen preguntas. Muy bien. Muy bien. Entonces nos vemos el lunes próximo a las 11:30. Y vayan repasando todo lo que les he mandado como material. Y los videos, por supuesto, de las clases. Bien, cuídense mucho, que tengan una excelente semana. Bye. Gracias, profe, igualmente, que esté bien.